también por streaming. Así que lo vamos a saludar ahora a Marcelo Arancibia. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Buenas tardes, Carlos. Un placer estar con vos. Bueno, igualmente. Creo que uno hable de un portal y se encuentra con cada cosa. Bueno, me parece que esta medición semanal de la inflación, que fue del 2%, parece que lo que quiere es que la gente lea esos 2 puntos y que con eso zafan. El país se está incendiando y acá estamos tratando de consumir nada más que eso, ¿no? Es decir, cuando hablo consumir, la gente no consume. Mire, esta mañana, Marcelo, y te hago una dirección interesante, hablaba con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, muy atento, muy bien, muy prolijo en todo lo que él hace, defendiendo y demás. El análisis que tiene respecto de Massa, que prácticamente está fundiendo al país. Y me acordaba, justamente hablando con él, de algo que contigo hemos hablado y que tiene que ver con el problema que va a haber en San Juan. Pues lo anticipaba. En San Juan vamos a tener problemas económicos. Bueno, ahora me gustaría recapitular eso, Marcelo, porque estamos en una etapa donde prontamente, el 22, tenemos elecciones generales y bueno, y la entrega del poder el día 10 de diciembre, ¿no?, en la provincia de San Juan. Sí, a ver, primero con el tema cuento de dar a conocer la inflación por semana. Hay que aclarar que no es el INDEC, sino que es el Ministerio de Economía, con lo cual no tiene el rigor científico y no puede ser homologado como un dato cierto. Pero como bien vos sostienes, es como que quieren aparentar que la inflación es menor de lo que la gente siente en el bolsillo, o cada vez que va a un almacén, a un supermercado, o a hacer alguna compra, y día a día las cosas suben, y hoy es por hoy, y hace mucho tiempo, los precios están por las nubes, o no hay precio, porque estamos ya en una escala inflacionaria muy peligrosa, donde el gobierno está echando nafta para que en el afán de ganar las elecciones, dejar librado a la buena suerte de que en Argentina se produzca o no un pico inflacionario que tenga ya toda la forma y el color de una hiperinflación, porque si vos bajás impuestos, pero a su vez aumentar el gasto público, bueno, esa mayor diferencia del déficit fiscal, el gobierno la está cubriendo con emisión monetaria, y yo creo que ya todo el mundo en Argentina sabe que emitir dinero sin respaldo es inflacionario. Entonces el capricho del vicepresidente, del ministro de Economía, candidato a presidente, con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, están generando hace mucho tiempo, pero en esta campaña electoral, las condiciones para que todo se vaya en un estallido económico y social grave. Y obviamente esto ya empieza a haber consecuencias en ámbitos muy, muy delicados, como es, por ejemplo, las personas de tercera edad y los niños. Claro. Hoy hay un dato muy, muy preocupante, y es que la pobreza en la Argentina ha crecido en el último año del 36,5 al 40,1. Y hay que hacer una aclaración. Este dato que da el INDEC se refiere a la pobreza en los conglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes. Por lo tanto, podemos decir que en promedio, no sé si es más o es menos, en el Gran San Juan la pobreza llega al 40,1%. 4 de cada 10 sanjuaninos que viven en el Gran San Juan es pobre. Sin embargo, el INDEC no mide la pobreza en las zonas rurales. Con lo cual, si uno sostiene que la pobreza, si se mediera todo el territorio nacional, incluida las zonas rurales o las zonas urbanas con conglomerados menores a 500.000 habitantes, bueno, es muy probable que si supiéramos ese dato,
realmente advertiríamos que hemos llegado a un nivel de pobreza escandalosa, mucho más superior al 40,1 de los lugares que son conglomerados de más de 500.000 habitantes, no como anecdótico, sino como un aporte, una información de lo que es la dureza y cómo ha crecido la pobreza. Yo el martes de esta semana he estado en La Chimbera, en el asentamiento 910, y bueno, yo te puedo asegurar que ahí la pobreza, si no del 100%, lo roza. Que alguna vez que visitaste en alguna campaña ese lugar, calificaste como si fuera Haití, ¿no? Bueno, recordaba una nota que yo escribí y que me acuerdo que vos me hiciste un reportaje en mayo del 2020, estábamos en cuarentena, sobre la muerte de un bebé a 3 cuadras de la municipalidad de 25 de mayo, y que en un principio la justicia sospechaba de que la causa del fallecimiento de ese niño había sido un presunto abuso sexual. Cuando se hizo la autopsia, se determinó que las causas de la muerte era la desnutrición y la neumonía. Y eso ocurría a metros, ¿no?, de la Intendencia Municipal. Las condiciones económicas y sociales de ese 2020, bueno, se han agravado al 2023, ya han pasado un poco más de 3 años, y bueno, así como ha aumentado la pobreza, ha aumentado la indigencia, y el Estado se ha ido retirando y no está protegiendo a los ciudadanos, menos de 25 de mayo, en materia de educación, de salud, de promoción social, de nuevos trabajos, mejores trabajos, y reducir la pobreza e indigencia. Todo lo contrario, se ha ido aumentando. Y no es de extrañar entonces que casos como estos que pasaron en mayo del 2020 se repitan cotidianamente. Esta es la cara de la Argentina que nos van a dejar los Kirchner, esta es la cara que sostiene Massa como si fuera posible engañarle a la gente, dando informes semanales de inflación. La verdad está en lo que sufre el pueblo argentino, que cada vez más lo que atraviesan la línea y pasan a ser pobres o pasan a ser indigentes. Por eso es tan importante que los argentinos, los sanjuaninos, acertemos en estas elecciones generales a presidente de la Nación en el 2023. Claro. Y leyendo también esto, ¿no?, a propósito de la devolución del IVA, de las exitosas medidas que va tomando el gobierno, más de 3 millones de personas recibieron los reintegros de sus compras de alimentos, pero esto no te resuelve absolutamente nada. Ojo que hay mucha gente que no directamente está denunciando que no ha recibido nada del reintegro. O sea, se va a prestar para un montón de cosas. Bueno, es una medida mentirosa, es parte de la política del engaño del gobierno nacional y de Sergio Massa en particular. Y también a la cual se suman los diputados nacionales de San Juan, los oficialistas. Y probablemente los 2 senadores oficialistas de la provincia de San Juan se sumen a esa mentira, porque lo que devuelve el reintegro de IVA, el gobierno nacional, como bien dice vos, no a todos, sino un sector muy determinado de gente que tiene una relación de dependencia, o sea, el que está en negro o el que no está bancarizado no puede ser benefactor de este reintegro. Pero lo cierto es que eso vuelve para todos los argentinos en inflación. Y ya hay una repercusión en la provincia de San Juan. Hoy se ha tomado conocimientos de una reunión que ha habido entre el gobierno saliente y el gobierno entrante a instancia de la Cámara Argentina de la Construcción, donde este sector empresario pone el grito en el cielo, porque amén de que además está reduciéndose las partidas presupuestarias provinciales y nacionales, fundamentalmente nacionales para la obra pública, esta reducción de ganancia repercute en las provincias, porque el 64% del dinero que Massa ha decidido reintegrar no lo van a recibir las provincias, y San Juan sostiene mayormente la obra pública con ese dinero que manda la nación, que no lo vamos a recibir. Entonces están en riesgo entre 12 y 20 mil empleos en el sector de la construcción de San Juan.
Y bueno, así graciosamente, demagógicamente, estos diputados oficialistas y seguramente los senadores oficialistas de San Juan van a votar en contra de su provincia. Y va a tener el acompañamiento de los libertarios, como ya se vio en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, cuando Milei y Villajoel y Píparo votaron también este jolgorio de reducir el tema de ganancia sin reducir el gasto público, porque en una Argentina como con una presión tributaria enorme y un gasto descontrolado, bajar impuestos es necesario, es fundamental, pero a la par hay que bajar el gasto público. Entonces, ahí te das cuenta de las complicidades, las vinculaciones que hay entre el oficialismo kirchnerista y los libertarios. Y esto va a afectar a los sanjuaninos. Por eso es tan importante que este 22 de octubre el ciudadano de San Juan, en las elecciones nacionales, no solamente deje atrás lo que está terminando, que es el kirchnerismo, sino que no lo renueve con otro populismo neokirchnerista, que son los libertarios. Claro. Y se ha dado un caso que también va sumando otro, y la verdad que uno no se cansa de ver, y por ahí también contigo en algún momento hemos hablado desde 1983 en adelante, los capítulos de presidenciales, llámese Alfonsín, llámese Menem, bueno, todos los presidentes que han habido y los que han cumplido. Alfonsín tuvo que entregar el poder antes de los 6 años, pero Menem tuvo los 2 periodos consecutivos, también lo tuvo Cristina, y a Cristina se le agrega los 4 años de Néstor, así que podemos decir tranquilamente que son demasiados años para que no digamos con cierta razonabilidad que estos 40 años, el principal capítulo que también atravesó el país fue la corrupción. En cada gestión podemos hablar de cualquiera en particular, pero realmente estamos ya recién con una vicepresidenta condenada. Y falta todavía que avance, porque ahora se están pretendiendo generar un conflicto de poderes como consecuencia de querer llevar nuevamente a la jueza Figueroa al cargo que tenía, con lo cual está produciendo políticamente un desgaste. ¿Por qué? Porque lo que quiere Cristina es impunidad, y eso en democracia no debe suceder, Marcelo. Sí, la única manera de salir de la grieta en Argentina es con justicia, que los que se robaron el país paguen ante los tribunales, y es lo que bien vos decís, no quiere Cristina. Fíjate todo lo que la vicepresidenta hizo para que la jueza Figueroa de la Cámara de Casación Penal renovara por 5 años más su permanencia en el Poder Judicial. Hay que contar a la audiencia que nuestra Constitución Nacional establece que cuando un juez federal, nacional, cumple 75 años, cesa inmediatamente en su cargo, salvo que consiga un acuerdo del Senado y extienda por 5 años más su mandato como juez. Y Cristina estuvo desesperada por lograr prorrogarle esos 5 años a Figueroa. Como no lo consiguió y la Corte dictaminó que había cesado en el cargo la jueza, bueno, ella ¿qué es lo que hacía? ¿Y por qué Cristina quería que se quedara? Porque ella estaba cajoneando los expedientes de Otesur, los Sauce, el memorándum contra Irán, el memorándum con Irán, vergonzoso memorándum, porque al estar Figueroa en el juicio, eso estaba cajoneado. Cuando se va del cargo Figueroa, bueno, sale la sentencia y mandan a hacer el juicio oral y público en los casos de Otesur y los Sauce, que es el caso del lavado del dinero que los Kirchner se robaban en la obra pública, entre otras cosas, y el memorándum de Irán, que es el vergonzoso acuerdo para la impunidad de los autores intelectuales y que financiaron los atentados en los 90 en Argentina contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Luego Cristina ha tenido otra mala noticia de la Corte Suprema, que es declarar la constitucionalidad del arrepentido, que es el tema de los cuadernos
donde muchos empresarios que pagaban coimas para acceder a obras públicas, bueno, reconocían este hecho delictivo y recibían una reducción del pedido de pena. Los kirchneristas se oponían y la Corte ha dicho no, la figura de arrepentido es constitucional. Entonces, bueno, Cristina en estos 4 años ha intentado usar el poder simplemente para poder despegarse de las causas judiciales. No lo ha logrado porque en Argentina tenemos que decir que con sus falencias a veces, con sus errores, con su demora, la justicia nacional, la justicia federal funciona. Y con su sentencia, bueno, ponen fin o impiden que Cristina logre su impunidad. Y este dato de una justicia independiente y que su fallo obligan a no solamente a responder ante los casos de corrupción, sino que también va a ser muy importante para la gobernabilidad de la Argentina a partir del 10 de diciembre, porque acá se trata de salir de la crisis económica, resolver los problemas sociales, reconstruir el Estado de Derecho destrozado por los kirchneristas, pero hay que hacerlo dentro de la senda de la Constitución. Por eso es que propuestas que son tal vez dulces al oído de la gente no son constitucionales y por lo tanto son simplemente eslóganes que se dicen y que a sabienda se trata de mentirle al ciudadano. Claro. Por eso que Rosati ha dicho algo muy importante, y es que la Constitución Nacional no permite la dolarización, no permite dinamitar el Banco Central, que para hacerlo hay que cambiar la Constitución, cosa que está claro que en Argentina no va a pasar porque no están los números ni hay el consenso para revisar la más importante norma que tenemos, que es la Constitución Nacional. Claro. Y siguiendo con otro escándalo judicial, Marcelo, tras el fallo express muy llamativo, el silencio de los principales dirigentes bonaerenses por el caso de las tarjetas de débito, 48, 50, un verdadero... son unos verdaderos piratas, digo yo, ¿no? Realmente, porque hacer esto y después tomar esta decisión es porque, como dice el periodista Roa de Clarín, dice, en la trama del caso, dice, el temor a que el puntero político hable en prisión y 2 jueces con demasiados compromisos políticos. Y eso sí me preocupa, y a vos como abogado también. Sí, hay que decir que los jueces que se hacen referencia, uno está vinculado a Kicillof y el otro a Massa, y que han declarado nula la causa con este puntero peronista porque no se le leyeron sus derechos. La verdad que una formalidad que se le exige en este caso, pero que creo que no se le exige a nadie, y creo que ante un delito que atrae una trama de corrupción enorme, porque este hombre está vinculado a Insaurralde y ha tomado estado público que Insaurralde ha llegado a un acuerdo de divorcio con su ex esposa, la famosa vedette, artista Jessica Sirio, y que le ha depositado $20 millones en una cuenta de Uruguay, a pesar de que la ex esposa le pedía $50 millones como condición para el divorcio, como una división de la sociedad ganancial o de bienes comunes. Hay que también decir que Insaurralde solo ha hecho en su vida política, y que esta gente que está atrás de esta trama de corrupción, aprovechándose de las tarjetas para sacar sueldos que seguramente deben ser falsos, truchos, bueno, está esta gente. Y esta es la gente que ha destruido la provincia de Buenos Aires. Esta es la gente que ha sostenido el poder político en estos 20 años del kirchnerismo. Esta es la provincia de Buenos Aires en la cual se quiere refugiar Cristina Fernández de Kirchner para mantener una cuota de poder. Entonces, está claro que acá no solamente se cuece nava en provincias como San Juan, que uno siempre ha cuestionado la falta de independencia de la justicia, sino también lo estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, donde salta este tema tan sensible y la justicia, en vez de esclarecer, de hacer justicia, de investigar y poner fin a este flagelo de la corrupción, lo que hace es protegerla. Esperemos que los bonaerenses voten bien y saquen a Kicillof del poder para que estas cosas, bueno, salgan a la luz y se juzguen a los que se están robando la provincia de Buenos Aires. Claro, esto es definitivamente la misma impunidad
que la logran por anticipado prácticamente, con decisiones así policiales en la cual no se va a avanzar y va a ser muy difícil. No sé si hay, eso lo dirás vos como abogado, ¿hay algún trámite de algún procurador o alguien que dé vuelta a esto del puntero? Bueno, estamos todos expectantes de lo que haga el fiscal de la causa. Ah, el fiscal. El fiscal de la causa debe apelar esa decisión y llegar a la instancia superior de la justicia, incluso hasta la Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, para revertir ese mamarracho de fallo jurídico que protege a la corrupción. Claro. Esperemos que esto ocurra y que no pase como pasó, por ejemplo, en la causa de Cristina, Otesur, Los Sauces y el memorándum con Irán, donde ella, recordemos, iba a juicio oral y público, y cuando empezó el juicio, el apellido de la Cámara de oral directamente lo sobreselló, sin escuchar las pruebas. Y esto es lo que revocó la Cámara de Casación Penal, y era lo que quería evitar que sucediera Cristina manteniendo a Figueroa en su cargo. Bueno, esperemos que el fiscal esté a la altura de las circunstancias y apele. En la causa de Cristina, no nos olvidemos la actuación de los fiscales Luciani y Mola, que estuvieron brillantes y que lograron una condena de Cristina, que bueno, ahora va a estar en revisión seguramente en la Cámara de Casación, pero que fue la que llegó a aprobar y que permitió que los jueces de la Cámara la condenaran a Cristina a 6 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer los cargos públicos. Entonces, bueno, esperemos que la Fiscalía de la provincia de Buenos Aires respete la Constitución y no sea una pieza más del encubrimiento a la corrupción que está sucediendo en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Claro, y más allá del boicot que está produciendo Cristina con esto de querer generar el conflicto con la Corte a raíz de la jueza Figueroa, ¿no? Hay que estar atento también a eso. Bueno, se dice que mañana hará una reaparición en la campaña electoral. Seguramente se va a victimizar, va a volver a hablar del lawfare. El tema es que ya Cristina, salvo los fieles que la siguen a modo casi ya religioso, ya a la sociedad no la conmueve. Y mucha gente que ha votado el kirchnerismo en estos 20 años ya ha abandonado ese barco, seguramente arrepentido de haber apoyado con su voto a una experiencia política que ha hecho tanto daño a la Argentina, tanto daño que hoy hay mucha gente enojada con el sistema, dispuesta a que todo se vaya o explote en 1000 pedazos. Ese es el nivel de daño que ha hecho Cristina y el kirchnerismo en la Argentina. Nos metemos un poquito en la política y concretamente en las elecciones, Marcelo, para preguntarte sobre cuál es el análisis que tiene respecto de las elecciones presidenciales y de lo que vaya a pasar en San Juan. Pero antes quiero que escuches a Andrés Malamón sobre el tema, lo que se viene para el 22 de octubre, y así podemos hacer un análisis sobre este escenario en el cual la gente está muy preocupada porque es una campaña con dirigentes políticos con grandes contradicciones. Por un lado Massa, con contradicciones tremendas y siempre metiéndole al presupuesto, que no lo tiene, que no es de él, cuestiones que le ayuden electoralmente, y eso la gente se está dando cuenta. Y por otro lado, Milei, que tiene sus contradicciones, ya un empresario importante como Ernoquian, bueno, directamente tomó la distancia necesaria como para pasar a apoyar definitivamente a Patricia Bullrich. Pero antes quiero que escuches, Marcelo, a Andrés Malamón. Por favor. A cabecear al arquero, en metáfora que hemos usado hace instantes. Rompió el chanchito y para Massa no hay nada más que presente. Está gastando toda la plata que tiene y después se ve. Si él es el que gana, tendrá que cabecear su propio pase y lo que está generando son condiciones para una hiperinflación o hiperajuste, quizás las dos. Pero él no está pensando por ahora en el futuro, sino en la elección que está pasado mañana. Milei, en contraste, tiene una campaña pensada a futuro.
genera esperanza, genera entusiasmo, con cosas quizás tóxicas, quizás inviables, no sé, pero habla de lo que viene. Y Juntos por el Cambio al revés, mira al pasado, habla de lo que ya fue, del kirchnerismo. Es interesante cómo se presentan las tres fuerzas porque ocupan todo el espacio temporal, unos mirando para adelante, otros para atrás y otros congelados en el presente, que no va a durar para siempre. Bien, podemos hacer un zoom en cada uno. Vamos primero entonces a Massa. Vos decís, Massa congela el presente tratando de repartir para compensar la inflación. Se cumplen 2 meses de la última foto de Cristina junto a Sergio Massa en el simulador del avión, donde había simulación de apoyo. De hecho, no es una simulación. Cristina apoya, hablan varias veces por día con Massa. ¿Vos creés que el apoyo va a ser explícito de Cristina en algún momento? Más allá que Máximo sí lo hizo la semana pasada, ¿se va a mostrar apoyando a Massa en este tramo final? No te sé decir. Que el apoyo verdadero también lo creo yo, porque le conviene que Massa haga la mejor elección posible, no que gane, porque ese nunca fue el proyecto. El proyecto es la provincia de Buenos Aires. Es un paraguas nacional para que Kicillof elija. Ese es el refugio que plantea el kirchnerismo para la Argentina que viene. Una Argentina que va a ser mucho menos peronista que en los últimos 40 años. Fíjate que Macri tuvo 5 provincias nada más. Alfonsín tuvo 7 provincias. De la Rúa tuvo 9 provincias. No Buenos Aires entre ellas. Y esto le costó la presidencia. Y si hoy se confirma Chaco, más Mendoza la próxima semana, y se confirman las PASO en las elecciones siguientes en Capital y Entre Ríos, Juntos por el Cambio va a tener 10 provincias. Más de unas cuantas provinciales. Por primera vez desde el 83, el peronismo va a gobernar menos de la mitad de las provincias argentinas. Es un país que está cambiando y rápido. Es interesante lo que planteás. Quiero compartir con vos unas imágenes de Javier Milei de gira con una motosierra. La motosierra dejó de ser una frase, estar en el plano verbal, para materializarse en literalmente una motosierra. ¿Podemos ver esto, por favor? Señor Malamud, todo suyo. Una belleza. Es de la Olavarría eso. Tu pueblo. Te agradezco mucho que me hayas hecho viajar a casa. Sí. Milei es puro simbolismo. Hasta ahora no gobernó. Su partido no gobernó. No tiene un intendente, no tiene un gobernador. No sabemos cómo será la gestión. Lo que él hace es prometer un futuro diferente a lo que hay. Que es lo que la gente quiere. Después de 10 años de no crecer, 10 años de fracaso continuado, más allá de algunos activos de recuperación que no fructificaron, la gente quiere cambiar. La gente, por ahora, el 30%. Pero las encuestas parecen indicar que eso podría subir un poco. Él lo que hace es vender un futuro que no está testeado, no está probado. Y no necesita probarlo, porque los que probaron perdieron. Por lo menos ese es su discurso. Quizás lo que viene, quizás lo que promete sea imposible, ya recién lo comentaba. Quizás sea tóxico. Pero como no sabemos y estamos hartos de lo que hay, la motosierra es el símbolo que antes era la bomba. Él en sus shows acababa con Hiroshima. Bueno, ahora directamente tiene el humito y el ruido en un escenario inmejorable como es la ciudad de Olavarría. ¿Qué más se puede pedir? Está Daniel Santa Cruz. Andrés, ¿cómo te va? ¿No sentís un poco que esta irrupción en la vida política argentina de un outsider, de un candidato disruptivo, un personaje disruptivo como Milei, viene con un condimento agregado que lo estamos palpando ahora, que es el nacimiento de una nueva grieta? Ya conocemos la grieta que se generó con el kirchnerismo, el populismo contra la gente que quería más en la República, en otros valores. Y acá viene una grieta muy difícil, ¿viste? Acá yo el otro día lo citaba a Billy Brandt, que decía todo el Estado, todo el mercado posible con todo el Estado necesario, digamos, para medir un poquito las necesidades, porque ahora es o una cosa o la otra, y has generado un fanatismo terrible en la gente. Sí, Daniel, el problema es que esta grieta no es entre parte de la sociedad con parte de las instituciones, contra otra parte de la sociedad y otra parte de las instituciones. Se está generando una grieta entre la sociedad y las instituciones. Porque Milei no tiene y no va a tener
ni siquiera un atisbo de mayoría en el territorio, llámese intendencias o gobernaciones, y en las legislaturas, Congreso Nacional, legislaturas provinciales. Y sí, probablemente va a tener mucho apoyo popular. Quizás no la mayoría, no sabemos si va a ganar. Sí. Pero hay mucha gente que lo va a apoyar. Pero eso es peligroso. Y las instituciones no van a representar a esa gente. Es peligroso si un sector importante de la sociedad se agrieta o se enfrenta a las instituciones democráticas. Es muy peligroso. Milei y la gente que lo rodea no son tontos. Y lo que están tratando de hacer es comprar apoyo institucional. Seducir apoyo institucional. Están hablando con sindicalistas, lo de Barrio Nuevo es lo más claro, pero no es lo único, las enguiños a la UOCRA. Están hablando con empresarios, también las reuniones son públicas. Están hablando con dirigentes políticos y en muchos casos la campaña de Milei y las listas de Milei fueron integradas, patrocinadas o apoyadas por dirigentes, algunos que encabezan listas en otros partidos. Así que ellos saben que es peligroso gobernar sin instituciones, porque se puede volver un gobernar contra las instituciones. Y aunque no parezca, las instituciones argentinas son resilientes, tienen fuerza y tienen legitimidad constitucional e internacional. Por lo tanto, no se puede gobernar contra las instituciones democráticamente. Y no hay alternativas a la democracia, porque no hay fuerzas armadas antidemocráticas en la Argentina. Argentina no es Venezuela, ni Brasil. Todo el mundo quiere preguntarle a Andrés Malamud. ¿Está Adrián Ventura? Sí, te quería preguntar por Patricia Bullrich, porque evidentemente Patricia Bullrich está mirando otra dimensión temporal. Ella hace campaña contra el kirchnerismo. Esta es la fuerza que va a poner fin al kirchnerismo. ¿Cómo ves esa campaña cuando hay un sector de la población que quiere terminar con todo lo actual y Patricia Bullrich mira en otra dirección? La entiendo como una campaña orientada hacia la primera vuelta, en la que Juntos por el Cambio tiene que recuperar 3 provincias: Mendoza, Córdoba y Santa Fe, donde el antikirchnerismo es una fuerza muy importante. Córdoba fue siempre la provincia más antikirchnerista, Santa Fe ahora el peronismo sacó el 30%, una penosa elección, y en Mendoza siempre fue así. Fíjense que el kirchnerismo sale tercero en la provincia de Mendoza. El objetivo de Patricia Bullrich es conseguir 5 puntos para pasar al balotaje. El problema es que lo que está construyendo para conseguir ese resultado se opone a lo que tiene que construir después para ganar el balotaje. Pero están todos viendo qué es lo que pasa ahora y después ven lo que hacen más adelante. En principio el objetivo es octubre. Noviembre después se ve. Bien, tengo una última que es tu consejo gratis para Juntos por el Cambio. Si les gusta, te contratan y pasas tu CBU. ¿Cuál es el consejo que les darías a nivel estratégico? No, hay muchas cosas para las que no sirvo y una es jefe de campaña. Pero en principio este objetivo que ellos se plantean no es incorrecto. Milei consiguió, primarias PASO de 2019. Macri saca el 32% aquella noche que nos mandó todos a dormir, porque Alberto Fernández le sacó el 15% de diferencia. Macri 32%. Ahora Bullrich sacó el 28%, 4 puntos cayó. Alberto había conseguido 47%. Ahora Massa sacó 27%, 20 puntos cayó. Los votos de Milei vienen sobre todo del peronismo. Juntos por el Cambio tiene que recuperar sus votos para pasar al balotaje. Lo que está haciendo en esta campaña, con detalles, con errores, es correcto. Pasar al balotaje. El tema es que los votos que después le queda para ganar el balotaje vienen del kirchnerismo. ¿De dónde más los va a sacar? Y acá la gran cuestión es la provincia de Buenos Aires. Si no se gana la provincia de Buenos Aires, el próximo presidente la va a tener complicadísima. Este es el distrito donde hay que poner toda la fuerza para conseguir la gobernación. No solamente los votos, no los votos nacionales, los votos en la provincia. Porque eso te define la estabilidad futura. ¿Y lo está haciendo? ¿Está haciendo lo que debe hacer para ganar la provincia de Buenos Aires? Visitó La Barría un día después que Milei. Sí, es lo que hay que hacer para ganar la provincia de Buenos Aires, visitar los distritos más importantes. Pero fuera de broma, anda dando vueltas por todos lados, del Palomar hasta Bahía Blanca. Así que tiene clara conciencia, sobre todo el interior de la provincia, donde reside la mayor parte de los votos de Juntos por el Cambio. El interior de la provincia son 6 millones de votos, son 2 Córdobas. Aunque sea 1/3 de la provincia de Buenos Aires, es un montón de gente. Bien, Marcelo. Bueno, quiero admitir que soy un gran admirador de Andrés Malamud, lo escucho, lo leo. Ahora, de esa entrevista que la había visto en TN, comparto algunas cosas y otras no. Voy a tratar de concentrarme en las que no comparto. Claro. Yo no estoy de acuerdo que Milei represente el futuro.
Yo creo que él se aprovecha del pasado y del presente deprimente que tenemos los argentinos para construir una propuesta que no nos da futuro, porque la dolarización es inviable, donde se ha aplicado en los pocos países, el resultado ha sido como Ecuador, un país que debe tener una crisis de falencia del Estado enorme, tal vez peor que la Argentina, con un avance del narcotráfico que lo hemos visto con el asesinato de un candidato a presidente hace unos días atrás, además porque social y económicamente debe estar mucho peor que la Argentina, de modo tal que además de lo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestó, que toda propuesta económica que implique la eliminación del peso es inconstitucional. Por lo tanto, bueno, además de ese eslogan de campaña de dolarizar, generando confusión en muchos argentinos de creer que están ganando, no sé, la mínima de jubilación de 70.000 pesos, van a empezar a ganar $70.000, eso es mentira. Y además porque también significa que o lleva adelante un plan Bonex, que eso es el pasado, eso fue Menem en los 90, y quedarse con todos los ahorros de los argentinos, o primero, o en segundo lugar, nos vuelve a endeudar con el extranjero para conseguir los dólares necesarios para llevar a cabo esa dolarización que ya de por sí es inconstitucional. Y luego esto de la casta, que en definitiva termina él abrazado a la casta, tal vez la peor de todas, que es la sindical, la de los Barrio Nuevo, la de los Martínez, de la Bocra, que son grandes empresarios que se han aprovechado del Estado argentino para vivir ellos muy bien y sus trabajadores, sus representados muy mal. Entonces yo no estoy de acuerdo de que sea el futuro. Yo creo que el futuro está en la mano de Patricia Bullrich. Y también lo digo en este sentido, es un retroceso en el caso de Milei, porque es una persona que no está dispuesta a respetar la regla de la democracia representativa y republicana. No, él de entrada está desconociendo el Congreso de la Nación cuando dice que porque no va a tener número de diputados y senadores va a gobernar haciendo plebiscitos o consultas populares. Esos son medidas excepcionales que en Argentina solamente una vez se aplicó, cuando fue el tema del canal de la paz con Chile, y luego cuando se aprobó la reforma para la reforma constitucional de 94. Ahora, desconocer el Congreso, desconocer la representatividad que tiene, donde hay gente que está de acuerdo o que puede estar de acuerdo, pero la gran mayoría que no está de acuerdo con Milei. Entonces es un rasgo autoritario. También es un rasgo autoritario peligroso el tratar a sus adversarios políticos como si fueran ratas o cucarachas. Yo recuerdo que así empezó el discurso de los nazis y después terminó con 6 millones de judíos en los campos de concentración. No estoy diciendo que este hombre repita a Hitler, hago esa aclaración, pero está claro que cuando vos introducís la violencia y verbal y la intolerancia, bueno, estás a un paso de que algunas personas enceguecidas por ese discurso cuasi religioso pasen a otro tipo de violencia. Después tenés otro problema de que no aceptar la legitimidad del que piensa distinto y tiene representación institucional, y eso también es una muestra de intolerancia y de autoritarismo. Y para finalizar, si vos salís a reivindicar la dictadura militar y no aceptás el pacto democrático del 83, donde no excluye revisar la violencia de los grupos guerrilleros como Montonero y el ERP, que Alfonsín lo hizo y después Menem lo dejó impune con sus indultos. Ahora, si vos reivindicás la dictadura y que el método que llevó a cabo Macera, Videla, fue el correcto, entonces ahí sí estamos en un problema que es volver a un pasado que entendíamos que habíamos dejado atrás. Por eso yo vuelvo a insistir que la salida es con reformas que son urgentes, que son inaplazables, impostergables en materia económica y social, para terminar con este flagelo de la inflación, pero también terminar con la corrupción, y hay que hacerlo por dentro de la senda democrática constitucional. Por eso el futuro es Patricia Bullrich, porque es la única que lo propone. Massa
es esto, es el camino a la hiperinflación. A él no le importa absolutamente nada si esto estalla o no estalla, él quiere ganar las elecciones o pasar a la segunda vuelta. Y el otro es la suma de todos los miedos, y que un sector de la sociedad, que tampoco es mayoritario, es tal vez un tercio de los que votaron o un cuarto de todos los que están habilitados para votar, y es bueno ir un viaje hacia atrás. Que mucho lo hemos vivido, tal vez los chicos más jóvenes que han nacido en democracia no, pero que lo vemos en el mundo, como estas agrupaciones de ultraderecha, iliberales, antidemocráticas, que reivindican la violencia, que ejercen la violencia desde lo simbólico, de lo verbal, esto de la motosierra que saca en esa caravana que se hace referencia. Demuestra que esta persona no está en condiciones ni psicológica ni emocional, y menos en las propuestas de llevarnos a un futuro mejor, a este horripilante presente y pasado que nos ha dado el kirchnerismo en Argentina. Bueno, creo que lo que te quería preguntar tiene que ver con nuestro territorio. ¿Qué estás pensando en San Juan? Acá en San Juan ya es gobernador y vice Orrego y Fabián Martín. Creo que para nosotros los sanjuaninos es una etapa nueva, pero habrá que ver qué pasa en la general y qué pasa con los representantes en el Congreso, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que mucha gente que votó a Juntos por el Cambio y a Orrego Martín el 2 de julio por esta crisis nacional hayan optado por otras propuestas el 13 de agosto. Yo le pediría a esa gente, porque es entendible, es razonable su enojo, su angustia, su preocupación, su bronca, porque no puede ser que la corrupción kirchnerista haya destrozado sus sueños, su presente, y le genere una incertidumbre sobre su futuro. Pero los sanjuaninos nos llevó 20 años para cambiar de color político en San Juan, un gobierno que termina de la peor manera, no solamente demostrándose ineficaz, sino también tiene sus cosas también de corrupción. Y para salir de esa historia nefasta que nos va a dejar el actual gobierno, es necesario que el próximo gobierno cuente con una presidenta de la nación que nos lleve a ese futuro que nosotros necesitamos de orden económico a través de nuestra Constitución, sino que también necesitamos nuestros representantes para que defender la provincia de San Juan. Mirá lo que han hecho estos diputados nacionales del Frente Todos, Unidos por San Juan, que votar en contra de la provincia a sabienda, porque se están yendo, que esto es grave para la provincia de San Juan. Relataba recién lo que está pasando en la construcción. Bueno, mucha gente que no vive del Estado, que es cuentapropista, y que está muy preocupado por su presente y su futuro, y que quiere, tal vez con estas opciones de los libertarios, que todo estalle, decirle que, bueno, ojo, que si acá se desmorona los ingresos nacionales, el Estado va a dejar de funcionar, y la economía que se maneja a través del movimiento que genera la economía estatal se va a resentir en el sector privado. Entonces van a haber menos viajes en remis, menos pedido a los delivery, y menos actividad comercial. Entonces me parece que hay que pensar estratégicamente el voto, hay que acompañar a Juntos por el Cambio en la provincia de San Juan para que el próximo gobierno no solamente repare y reforme los daños institucionales que ha generado Gioja y Uñac, sino que también puedan resolver los problemas sociales, económicos que tiene la provincia de San Juan, y para eso necesitamos un gobierno nacional y legisladores que acompañen a Patricia Bullrich, y esos son Emilio Chem, Nancy Picón y los que vienen en la lista. Claro, y además salir, vos lo dijiste bien, con un nuevo gobierno, encontrarnos también con un número, digamos, indescifrable de mucha gente que quería este cambio y que no aceptó la propuesta que dio en el oficialismo porque, claro está, era más de lo mismo. Yo creo que este es el concepto, y tampoco pensar en Gioja era pensar, ese sí que era un pasado ya con muchísimos años en la gestión, no solamente como gobernador, sino en otros cargos selectivos, ¿no?
Sí, acá en San Juan hubo una salida muy republicana, a mi entender, porque la gente le hizo entender a Uñac lo que no quiso comprender del fallo de la Corte, cuando lo inhabilitó para un cuarto mandato consecutivo de fórmula. Pero también fue un voto hacia adelante, hacia el futuro, y no hacia atrás. Lo que pasa es que acá hay dirigentes políticos que creen que la gente no razona, que la gente no tiene una visión de lo que quiere hacer San Juan y cree que se los puede llevar como borrego hacia el matadero. Pero la gente se lo hizo entender en las urnas. Entonces, bueno, nos costó tanto, 20 años, poder desplazar este mal gobierno del Frente de Todos, Unidos por la Patria en la provincia de San Juan. Bueno, ahora tenemos que pensar nuestro voto para que no se frustre el próximo gobierno de la provincia de San Juan, que ya demasiado daño le ha hecho el Tribunal Electoral cuando dividió las elecciones provinciales con la de gobernador y vice. Bueno, ahora necesitamos tener esos legisladores, si no vamos a aislar al gobierno provincial y nos vamos a complicar innecesariamente. Claro. Massa había anunciado los otros días ya quién va a ser su ministro de Economía, no dio el nombre, pero ahora Milei anticipó quién será el presidente que se va a encargar de cerrar el Banco Central, ¿no? Y creo que son cosas que también la gente la va analizando, porque acá no es cuestión de llevarse por delante todas las cosas que tienen que ver con la organización de un país. No sé qué país tiene o no tiene Banco Central. Sé que más de 100 y pico de países lo tienen. De manera que... sí. Lo explicó muy bien Melconian, de 180 países, los primeros 180 países del mundo tienen el Banco Central y ninguno ha dinamitado, eliminado el Banco Central para cuidar su moneda. Entonces, hacer eso en contra del mundo nos tiene que llamar la atención. En segundo lugar, bueno, seguramente ya va a salir un intérprete de Milei, de su sector político, para decir que en realidad Milei no quiso decir eso, sino que el Banco Central se va a mantener, pero va a cumplir una función distinta, que es la que nosotros sostenemos Juntos por el Cambio, no para financiar el Estado, sino para cuidar la moneda, que son dos cosas distintas. También tiene que saber la gente que cuando Milei dice eso es simplemente humo, porque él debe saber, es diputado nacional, tiene que haber leído la Constitución Nacional, y el Banco Central está previsto en la Constitución Nacional. Por lo tanto, primero va a tener que dinamitar la Constitución, y si hace eso, entonces ya entramos en un escenario de lo que dice Unequian, que este país no soporta un nuevo dictador, y nosotros necesitamos un presidente democrático que ponga orden a la economía, no un dictador. Claro. Muy bien lo de Unequian. Me parece que a su ex empleado le dijo lo que tenía que decirle cuando Milei enfrentó nada más y nada menos que al Papa, más allá de lo que cada uno puede pensar de Bergoglio, ¿no? Totalmente. Otra muestra más de la violencia como método político. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Creo que lo importante es que la gente en San Juan vaya a votar masivamente en estas elecciones generales, porque tiene que ver ya cómo custodiamos esta democracia tan vilipendiada por los dirigentes políticos, y este cuadro que decía yo de entrada con respecto a la corrupción, creo que compartida como profesionales como vos y dirigentes políticos como vos, que no estás de acuerdo para nada con la corrupción, y es más, has cuestionado enormemente cuando se ha producido una cosa que rozara ese tema, ¿no? Totalmente, Carlos, totalmente. Gracias, Marcelo. No, por favor, muchas gracias a vos. Muy bien, esto creo que es importante subrayarlo, ¿no? Mientras tanto, hay que reiterar esto que leíamos más temprano, porque Cristina ha desafiado a la Corte Suprema, porque confirmó el oficialismo que intentará aprobar el pliego de la ex jueza Figueroa, un tema bastante central en la búsqueda de impunidad. Nos vamos, Tony. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar.